Hola Marco, te quiero contar algo que me pasó cuando era adolescente, algo que nunca he podido olvidar y que hasta hoy me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Esto ocurrió cuando tenía 15 años, vivía con mi familia en una casa modesta en un pequeño pueblo. Mi cuarto estaba al fondo de la casa, junto al patio, y aunque me gustaba la privacidad, también era el lugar más aislado de toda la casa. Todo empezó una noche de verano. Había dejado la ventana abierta porque hacía mucho calor, y mientras estaba acostada, empecé a sentir una extraña sensación, como si alguien me estuviera mirando. Al principio pensé que era mi imaginación o el cansancio, pero esa sensación se hizo más fuerte con el tiempo. Sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si unos ojos estuvieran fijos en mí. La primera vez que lo vi fue cuando estaba arreglándome para ir a la escuela. Estaba frente al espejo, peinándome, cuando noté algo extraño en el reflejo. Al principio no entendía qué era, pero entonces lo vi claramente, una pequeña figura asomándose detrás de la puerta. Era un hombre diminuto, no más grande que un niño pequeño, pero con facciones extrañas. Tenía una sonrisa torcida, como si se estuviera burlando de mí, y sus ojos brillaban con una intensidad que me dejó petrificada. Me quedé paralizada por unos segundos, incapaz de moverme o de gritar. Cuando finalmente reaccioné y volteé para mirar directamente hacia donde estaba, ya no había nada. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, pero algo dentro de mí me decía que lo que había visto era real. Después de eso, comenzaron a pasar cosas más extrañas en mi cuarto. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro. Mis pulseras y anillos desaparecían y luego los encontraba días después en lugares imposibles, como encima del armario o debajo de mi cama. También empecé a escuchar ruidos en la noche, como risas bajas o susurros. Mis padres decían que eran los ratones del techo, pero yo sabía que no era eso. El sonido venía desde dentro de mi cuarto, a veces muy cerca de mi cama. Un día, mientras me cambiaba de ropa, volví a verlo. Estaba escondido detrás de la cortina de mi ventana, observándome. Sus ojos tenían esa misma mirada intensa, casi como si estuviera encantado conmigo. Esta vez grité, y mis padres entraron corriendo al cuarto. Les conté lo que había visto, pero no me creyeron. Dijeron que probablemente estaba cansada o estresada por la escuela. Las cosas empeoraron cuando una noche, mientras dormía, sentí que alguien tocaba mi brazo. Me desperté de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de que no estaba sola era tan fuerte que me puse a llorar. Al día siguiente, mi abuela vino a visitarnos, y le conté lo que me estaba pasando. Ella escuchó con atención y luego me dijo algo que me dejó helada. Es un duende. Esos seres a veces se obsesionan con las muchachas jóvenes, especialmente si tienes algo que les gusta. Le pregunté qué podía hacer, pero ella me dijo que era complicado deshacerse de ellos. Según ella, los duendes son espíritus traviesos que pueden ser peligrosos si se sienten amenazados. Me recomendó que dejara un vaso de leche con un pedazo de pan en la ventana, como una especie de ofrenda para que se fuera en paz. Lo hice esa misma noche, y por un tiempo las cosas parecieron calmarse. Pero no duró mucho. Unas semanas después, volví a sentir su presencia. Esta vez, fue peor. Me desperté en medio de la noche y vi su figura en la esquina de mi cuarto. Estaba allí, parado, mirándome fijamente. No se movía, pero su sonrisa era más grande, más siniestra. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que desapareciera, y cuando los volví a abrir, ya no estaba. Pero al día siguiente, encontré pequeñas marcas en el marco de mi ventana, como si alguien hubiera estado trepando por allí. Finalmente, mi abuela trajo a un curandero al que conocía. Hizo una especie de ritual en mi cuarto, quemó hierbas y dijo oraciones en voz baja. Según él, el duende estaba obsesionado conmigo porque algo en mi energía lo atraía. Al terminar, me entregó un pequeño amuleto y me dijo que lo usara siempre. Después del ritual, las cosas se calmaron. Ya no volví a verlo, y los ruidos en mi cuarto desaparecieron.
Sin embargo, a veces, cuando paso cerca de esa casa o escucho historias de duendes, no puedo evitar recordar su mirada y esa sensación de ser observada. Aunque ya no esté, sé que lo que viví fue real. Y nunca quiero volver a pasar por algo así. Hola Marco, quiero contarte algo que me pasó cuando tenía 12 años. Hasta el día de hoy, sigo sin poder explicarlo del todo, pero estoy seguro de que lo que vivimos fue real. Crecí en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos, un lugar tranquilo donde los niños solíamos pasar nuestras tardes explorando. Siempre escuchábamos a los mayores advertirnos sobre los duendes, pero, como buenos niños, nunca les hacíamos caso. Pensábamos que solo eran cuentos para asustarnos. Todo ocurrió una tarde de verano. Mis amigos y yo habíamos terminado de ayudar en nuestras casas y decidimos ir al río que cruzaba cerca del pueblo. Éramos 5, mi mejor amigo Martín, mi primo Julio, 2 vecinos llamados Carlos y Pedro, y yo. El río era nuestro lugar favorito para jugar y escapar del calor. A veces pasábamos horas lanzando piedras, construyendo pequeñas presas o simplemente sumergiéndonos en el agua. Ese día, llegamos al río cerca de las 5 de la tarde. Recuerdo que el ambiente era diferente, había un silencio extraño, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Los pájaros, que usualmente llenaban el aire con sus cantos, no se escuchaban, y el agua del río parecía moverse más lenta de lo normal. A pesar de eso, decidimos quedarnos. Nos reímos, jugamos y nos olvidamos de todo. Todo cambió cuando Martín señaló algo al otro lado del río. Había una pequeña figura entre los arbustos, observándonos. Al principio pensamos que era un animal, tal vez un zorro o un mapache, pero cuando la figura salió de los arbustos, vimos que era algo completamente diferente. Era un hombre diminuto, no más alto que un niño pequeño, pero con facciones que no eran humanas. Su cabeza era grande en proporción a su cuerpo, sus ojos brillaban con una luz amarilla, y tenía una sonrisa que nos puso los pelos de punta. Nos quedamos congelados, mirándolo. No se movía, solo nos observaba desde la orilla opuesta. Pedro, siendo el más valiente del grupo, le lanzó una piedra, pero falló. La figura entonces hizo algo que nos dejó sin aliento. Comenzó a reír. Era una risa baja, casi como un susurro, pero lo suficientemente clara como para hacernos entender que no era algo normal. «Vámonos de aquí», dijo Julio, con la voz temblando. Pero antes de que pudiéramos movernos, el duende levantó una mano y señaló a Carlos. En ese momento, Carlos comenzó a caminar hacia el río, como si estuviera hipnotizado. Intentamos detenerlo, pero era como si no pudiera escucharnos. Sus ojos estaban vidriosos, y sus pasos eran lentos, pero constantes, dirigiéndose hacia el agua. Corrimos hacia él, gritando su nombre y tratando de agarrarlo, pero cada vez que nos acercábamos, parecía que algo invisible nos empujaba hacia atrás. Mientras tanto, el duende seguía riendo, como si estuviera disfrutando de lo que ocurría. Finalmente, entre todos logramos sujetar a Carlos y lo tiramos al suelo. Él comenzó a gritar, como si estuviera luchando contra algo que no podíamos ver. Fue aterrador. De repente, la figura del duende desapareció entre los arbustos. No lo vimos correr ni moverse, simplemente dejó de estar allí. Carlos, ahora llorando, nos dijo que había escuchado una voz en su cabeza, prometiéndole que lo llevaría a un lugar donde siempre sería feliz. La voz le decía que sus amigos no podían entenderlo y que debía seguir al río para encontrar ese lugar. Asustados, decidimos regresar al pueblo. El camino de regreso fue largo y silencioso, nadie quería hablar de lo que acabábamos de vivir. Cuando llegamos, le contamos todo a mi abuela, quien siempre había hablado de los duendes. Ella se puso seria y nos dijo que lo que habíamos visto no era un juego. Según ella, los duendes a veces eligen a una persona, especialmente a los niños, para llevárselos. Nos recomendó no volver al río por un tiempo y preparó un pequeño ritual para protegernos. Esa noche,
Mi abuela colocó una vela blanca y hojas de ruda en la entrada de la casa. Mientras lo hacía, nos explicó que los duendes son espíritus traviesos que pueden ser tanto buenos como malos, pero cuando se obsesionan con alguien, pueden llegar a ser peligrosos. Nos dio pequeños amuletos de hierro para llevar siempre con nosotros y nos dijo que evitáramos lugares aislados al atardecer. Después de ese día, nunca volvimos al río solos. Carlos estuvo enfermo durante semanas. Decía que a veces, en sus sueños, podía escuchar esa risa y sentir como algo lo llamaba desde el río. Sus padres terminaron llevándolo a un curandero, quien hizo una limpia y dijo que un duende había intentado marcarlo para llevárselo. Aunque nunca volvimos a ver a esa criatura, el miedo que sentimos ese día quedó grabado en nuestras mentes. Ahora, cuando escucho a alguien hablar de duendes, no puedo evitar recordar esa tarde y preguntarme qué habría pasado si no hubiéramos logrado detener a Carlos. Tal vez, si hubiéramos llegado un poco más tarde, el río se lo habría llevado para siempre. Hola Marco, te quiero contar algo que me pasó cuando tenía 18 años, algo que todavía me da vueltas en la cabeza y que no me atrevo a compartir con muchas personas. Vivía en un pequeño pueblo en el sur de México, y como todos saben, en los pueblos siempre hay historias de duendes, aparecidos y cosas que no tienen explicación. Nunca creí mucho en esas cosas, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Por aquel entonces, estaba saliendo con una chica llamada Sofía. Ella vivía en una casa al final del pueblo, cerca de un pequeño bosque. Su familia era amable conmigo, pero siempre me decían que tuviera cuidado cuando la visitara de noche. No es seguro andar por esos caminos a esas horas, me decía su papá, pero yo siempre pensaba que era más una advertencia de padre celoso que algo serio. Una noche, decidí ir a verla después de cenar. Era un día especial porque cumplíamos 3 meses juntos. Llevaba una rosa que había comprado con mis ahorros y estaba emocionado por sorprenderla. Caminé por el sendero de siempre, un pequeño camino de tierra que cruzaba entre los árboles y conectaba mi casa con la suya. Era una noche clara, con una luna llena que iluminaba el camino lo suficiente como para no necesitar una linterna. Mientras caminaba, comencé a sentir que alguien me seguía. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido de los pasos era inconfundible. Me detuve y miré hacia atrás, pero no vi nada. Debo estar paranoico, me dije, y seguí caminando. Sin embargo, los pasos continuaban, siempre sincronizados con los míos, como si alguien estuviera jugando a imitarme. Cuando finalmente llegué a la casa de Sofía, me sentí más tranquilo. Su mamá me abrió la puerta con una sonrisa y me invitó a pasar. Estuvimos un rato en la sala platicando, y luego Sofía y yo salimos al patio para estar a solas. Le di la rosa, y ella se emocionó mucho. Estábamos riendo y disfrutando el momento, pero todo cambió cuando escuché un ruido en el bosque cercano. Era un susurro, algo apenas audible, pero que claramente decía mi nombre, Gabriel. Me puse tenso de inmediato, pero traté de no mostrarlo. Sofía notó mi reacción y me preguntó qué pasaba. Le dije que no era nada, pero ella insistió. Finalmente, le conté que había sentido que alguien me seguía en el camino. Su rostro cambió de inmediato. Me miró seria y me dijo: «Hay algo que no te he contado. Desde hace años, mi familia cree que un duende vive en este bosque. Siempre hemos sentido su presencia, y a veces lo hemos visto. Mi mamá dice que está enamorado de mí». Me quedé helado. Pensé que Sofía estaba bromeando, pero su expresión era seria. Me contó que desde niña había visto cosas extrañas, como objetos que desaparecían de su cuarto y luego aparecían en el patio, o ruidos en la noche que parecían risas. También me dijo que su mamá había visto al duende más de una vez, un ser pequeño, con rostro viejo y ojos brillantes, que solía observarla desde las sombras. Mientras hablábamos, el ambiente se volvió más frío. De repente, sentimos un ruido en los arbustos, como si algo estuviera moviéndose entre las ramas. Sofía me agarró del brazo,
y ambos miramos hacia el bosque. Allí, bajo la luz de la luna, vimos una pequeña figura. Era un hombre diminuto, no más alto que un niño de 3 años, con una piel arrugada y ojos que brillaban en la oscuridad. Su sonrisa era torcida, casi burlona, y llevaba un sombrero viejo que apenas le cubría la cabeza. Me levanté de golpe, tratando de proteger a Sofía, pero el duende no se movió. Solo nos miraba, como si estuviera evaluándonos. De repente, empezó a reír, un sonido bajo y siniestro que me heló la sangre. Sofía me susurró: «No lo provoques. Si lo haces enojar, será peor». Retrocedimos lentamente hacia la casa, sin apartar la vista de la criatura. Pero justo cuando estábamos a punto de entrar, el duende hizo algo que nunca olvidaré. Señaló a Sofía con su dedo huesudo y luego me señaló a mí. Fue como si estuviera reclamando algo, como si me estuviera diciendo que ella no me pertenecía. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, como si el viento la hubiera empujado, pero el aire estaba completamente quieto. Esa noche, apenas pude dormir. Me quedé en la sala con el papá de Sofía, quien me contó más sobre el duende. Según él, había estado rondando la casa desde que Sofía era niña, siempre observándola desde lejos. Creía que el duende estaba obsesionado con ella, y que ahora que yo estaba en su vida, se había puesto celoso. Durante las semanas siguientes, comencé a experimentar cosas extrañas. Sentía que me observaban mientras caminaba por el pueblo, y a veces encontraba pequeñas piedras o ramas en el camino, como si fueran advertencias. Una noche, mientras estaba en mi cuarto, escuché risas bajas fuera de mi ventana. Cuando abrí la cortina, no había nada, pero las risas continuaron, como si vinieran de todas partes. Finalmente, los padres de Sofía decidieron buscar ayuda de un curandero. Este hombre hizo un ritual para alejar al duende, usando hierbas y oraciones antiguas. Nos dijo que los duendes pueden ser muy peligrosos si se sienten desafiados, pero que también pueden ser apaciguados si se les da una ofrenda. Dejamos un pequeño altar con pan, miel y un poco de aguardiente en el bosque, y desde entonces, las cosas se calmaron. Aunque ya no volví a ver al duende, nunca me sentí completamente tranquilo en ese pueblo. A veces, cuando paso cerca del bosque, siento esa misma mirada fija en mi espalda. No sé si el duende se fue o si solo está esperando. Pero lo que viví me dejó claro que hay cosas en este mundo que no podemos entender, y que no siempre estamos tan solos como pensamos. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.